Hola, buenos días, buenas tardes. Vamos a explicar un poquitito ahora cómo calcular la resultante de fuerzas concurrentes. ¿Sí? Nosotros hasta ahora venimos trabajando con fuerzas colineales. Entonces, vamos a mirar primero qué son las fuerzas concurrentes. Cuando hablábamos de fuerzas colineales, hablábamos de fuerzas que se encontraban en una misma recta de acción. ¿Sí? Yo tenía la recta de acción y, bueno, yo ahora quiero dibujar un vector, este vector, ¿sí? Y este vector son colineales, ¿sí? El vector F1 y el vector F2. A esto se le llamaban fuerzas colineales. Pero ahora vamos a hablar de fuerzas concurrentes. Si son concurrentes significa que tienen que cortarse en un punto. Por lo tanto, fuerzas concurrentes pueden ser, por ejemplo, esta fuerza, que la vamos a llamar F2, y esta fuerza que vamos a llamar F1. ¿Sí? Esto sería F2 y esto sería F1. Por supuesto, las fuerzas tienen que estar en escala. Y nosotros, por ejemplo, decimos 10 newton, 1 centímetro. ¿Sí? O sea que si esta fuerza tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, decimos que F2 es de 60 newton. Y si F1 tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, decimos que F2 también es de 60 newton. ¿Sí? Observamos además que entre F1 y F2 hay un ángulo, que en este caso sería de 90 grados. Las fuerzas son positivas si van hacia arriba o hacia la derecha, son fuerzas positivas. En cambio, si las fuerzas van hacia abajo o hacia la izquierda, son negativas. ¿Estamos? Entonces esto sería F2 positivo, F1 positivo. ¿Sí? También podrían ser que las fuerzas sean así, en donde en este caso sería una fuerza negativa, y así también una fuerza negativa. ¿Sí? En donde acá tendríamos, por ejemplo, si vamos a suponer que esta tiene 3 y esta tiene 2, ¿sí? Entonces aquí tendríamos F2 sería de menos 30 newton y F1 de menos 20 newton. Muy bien. ¿Cómo se calcula la resultante? En este caso también estaríamos hablando que aquí habría un ángulo de 90 grados. ¿Cómo se calcula la resultante? Muy fácil.
lo primero que tenemos que hacer es pararnos en F2 y trazar una paralela a F1. O sea que esta es paralela a F1. Y después me paro en F1 y trazo una paralela a F2. Observamos que hay un punto de intersección. Y aquí tenemos el otro punto de intersección. Entonces, el vector que queda definido entre este punto y este punto se llama vector resultante, R, el cual lo tenemos que medir con la regla, lo medimos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Lo medimos y colocamos el valor correspondiente en este lugar. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Trazamos una paralela a F1 por F2, después una paralela a F2 por F1, y donde se nos corta nos permite establecer el vector R, el cual tenemos que medir, ¿sí? El cual tenemos que medir. En este caso son ángulos de 90 grados, pero las fuerzas concurrentes pueden tener distintos ángulos. Por ejemplo, este. Fíjense que es un ángulo diferente a 90 grados. En donde tenemos, por ejemplo, F2 y donde tenemos F1. ¿Cómo se calcula? Muy fácil, como hicimos antes. Trazamos una paralela a F1 por F2 y trazamos una paralela a F2 por F1. Donde se corta, tenemos la resultante, y la resultante hay que medirla con la regla y calcular su valor. ¿Sí? Ese es el método gráfico. Entonces, a partir del método gráfico, después estableceremos el método analítico, pero por ahora vamos a trabajar con el método gráfico. Nos vemos en la próxima.